Las cizañas son muchos africanos malos que los europeos trajeron en la isla española después de matar el imperio. Los trigos son los haitianos, los verdaderos judíos, los africanos que crecieron con nosotros, los verdaderos judíos, serán cortados de raíz. Junquiel. Que la parábola dice que sembraron buena semilla en una tierra, pero cuando un ladrón vino, el vino estaba durmiendo, el ladrón vino y sembró cizaña entre los trigo. Esa semilla de los cizaña es muchos africanos malos que metieron entre nosotros los haitianos, que son los judíos verdaderos. Los trigos son nosotros los haitianos, tenemos la esencia del Altísimo en nosotros. En cambio, muchos de esos africanos, ellos, sus antepasados, siempre han sido brujos. Muchos de ellos, ladrones. No es solamente en un país, porque África es un continente. Sacaron en muchos países diferentes, muchas tribus diferentes, sacaron los más malos, sacaron los más malvados, los ladrones, los que no les gustan trabajar, los que les gustan hacer brujería, hacer maldad, sacrificio. Entonces los metieron entre nosotros después de que obtuvimos la independencia, y cuando volvieron con la república, los europeos lo hicieron, los trajeron lo más malo, los que dicen que su Dios es el vudú, es tanto espíritu maldad. Es por eso que ven cuando son poseídos por sus deidades mal, o sea, por sus demonios de bajo astral, porque hay mucha fiesta que hacen en Haití, como Sodo. Ustedes pueden ver cuando se manifiestan sus espíritus malos, se bañan en agua sucia, comen botella, ellos se paran sobre botella, hacen un montón de barbaridad, porque no son limpios, porque son espíritus de bajo hasta que adoran. Es por eso que muchas personas nos confunden con ellos, porque aunque tenemos el mismo color de piel, no somos lo mismo. Porque podéis ver que Rusia y los europeos, ellos tienen el mismo color de piel, pero no son lo mismo, no tienen misma característica en muchos sentidos, no comparten la misma costumbre. Entonces, por eso que les confunden con muchos africanos. Pero aún así hay haitianos, judíos de verdad, que no hicieron el viaje cuando nos descoltaron, que iban a regresar en la tierra prometida, que es la isla española. Sobre esos tipos de haitianos yo los ubico principalmente en el Congo, en la República Democrática del Congo. Pero los malos, yo creo que vinieron en Benín, ese país que se llama Benín, que se llama el país también que se llama Guinea, de Kenia, un montón de países que tienen su práctica espirituales de baja vibración. Es por eso que la cizaña y el trigo se parecen, pero no son lo mismo. Y la parábola donde el Altísimo dice que todo árbol que no da buen fruto será cortada y echado al fuego, porque esa misma palabra de árbol habla de árbol genealógico que crecieron entre nosotros, que no son judíos de verdad. De ahí es una limpieza que el Altísimo va a hacer de varias formas. Él estaba haciendo entre ellos todo ese tipo de gang de personas, muchos bandidos, muchos policías, entre ellos están peleando porque a ellos les gusta el dinero, les gusta el poder, son narcisistas. Ellos tienen toda su práctica de magia negra, de brujería. Son ellos que van donde un brujo
para no agarrar balazo. Son muchos de ellos. De ahí los haitianos de verdad deben de saber eso. Los que están fuera de su tierra deben de regresar porque Babilonia está cayendo. El imperio europeo, occidentales, principalmente Estados Unidos. Ellos deben de regresar a su tierra. En cambio, aunque esa palabra llega en el oído de los africanos que nacieron en Haití, que crecieron en Haití, porque la cizaña que son ellos, crecieron junto con el trigo, aunque llega esa palabra en su oído, no van a escuchar, no van a entender porque no tienen esa chispa divina, porque la palabra dice, mi hermano mayor dice que mis ovejas oyen mi voz. Ustedes cuando escuchan la palabra, ustedes le va a llegar en su corazón y van a volver en su tierra. En cambio ellos no, porque lo que quieren es comer. Son como personas sin esencia. Son como animales irracionales que no estoy siendo racista, nada de esto, pero estoy diciendo la verdad. Son como animales racionales que no reflexionan casi nada para matar, para sacrificar. Si les conviene, si ese sacrificio les da comida, les da un auto, no les interesa nada vender a su propia familia, a su propia persona que tiene alrededor, a su propio amigo. Es por eso que muchos de ellos me rodearon, porque son espíritus de bajo astral, son su descendencia, me envidiaron, entonces hasta me llegaron a sacrificar. Pero como que yo tengo esta chispa divina dentro de mí, me reauto-genero, vuelvo a la vida. Es por eso que la mayoría de los haitianos que están haciendo brujería, que están haciendo todo ese tipo de práctica mala, que tienen tanta envidia, que cuando un haitiano está haciendo un negocio, un haitiano de verdad está haciendo un negocio para salir adelante, y el haitiano falso, el africano, le lanza brujería, le lanza hechicería para tumbarle, porque es lo que son. Entonces, después de que ellos mueren por catástrofes naturales entre ellos, porque muchos de ellos son bandidos, son policías, por eso que se están enfrentando entre ellos. Debes de saber eso, porque la evolución verdadera no ha empezado. Yo cuando voy a llegar en Haití, ahí va a empezar la evolución verdadera, porque ahora se están enfrentando entre ellos, policía, porque ese tipo de gente narcisista le gusta el poder. Le da lo mismo si están viviendo en insalubridad, en basura, les da lo mismo si tienen plata para comer, si tienen una mujer para tener sexo, porque son animales irracionales. En cambio nosotros que crecieron junto con ellos, aunque estuvimos en esa insalubridad con ellos, nunca nos mezclamos en su mala práctica, pero siempre tuvimos la esperanza de que nuestro Señor, el Altísimo, nos va a liberar de ese mal sueño que era una esclavitud interna y externa. Nos deportaron fuera de nuestra tierra junto con ellos, y muchos extranjeros piensan que nosotros somos lo mismo que ellos. Es por eso que muchos haitianos, cuando vienen al extranjero, agarran cualquier mujer, y aún así los extranjeros dicen que sí, es lo que debemos hacer los haitianos, debemos estar con personas que los nativos necesitan, pero el haitiano de verdad como yo nunca va a bajar su dignidad, su ego, su valor por estar con personas. Pero en cambio los haitianos que no son haitianos de verdad, muchos de ellos hacen lo que el Altísimo nos dice. Muchos de ellos son personas machistas de verdad, como muchos chilenos les llaman, son machistas de verdad, hacen cualquier cosa por el dinero, no tienen dignidad. Es por eso que los haitianos de verdad debemos estar preparándonos para devolver en nuestra tierra. En cambio ellos van a quedar donde están afuera, y los que están adentro de la tierra van a desaparecer, porque son cizaña, no dan fruta, no dan buena fruta. Nosotros somos los trigo que estuvimos bajo, en cambio ellos estaban dirigiendo en nuestra propia tierra prometida. Bueno, todos los haitianos
no son haitianos.